primera carta de Juan, capítulo 2, comenzando en el versículo 12. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. A simple vista, este texto no parece tener mucho que enseñarnos. Sin embargo, si nosotros nos detenemos a pensar un poco, a meditar, a reflexionar, a rumiar a las verdades que Juan expresa aquí de una manera muy sencilla, nos vamos a dar cuenta que hay todo un mundo detrás de estas palabras. Y aquí hay tres verdades de las cuales yo quisiera hablar a lo largo de mi texto, y la voy a anunciar desde el principio. La realidad del perdón de nuestros pecados por su nombre, o por la gloria de su nombre. La eternidad de Dios, que nos recuerda de la inmutabilidad de su carácter y por tanto de lo invariable o de lo inmutable que son sus promesas también. Y en tercer lugar, nuestra victoria contra el maligno por medio de él. La palabra clave es en él o por él. La pregunta que yo quiero que respondamos a lo largo del camino es ¿hasta dónde la realidad de estas verdades constituye una motivación para mi caminar y mi vida de obediencia? Padre, gracias te damos por la palabra de Dios que nos guía, por tu Espíritu que nos inspira, nos ilumina el entendimiento, que prepara el corazón, que circuncida los oídos. Yo quiero pedirte que tú prepare a tu siervo aún en este momento, Dios, que él pueda predicar de una forma que tu verdad pueda ser exaltada, tu nombre glorificado, tu causa proclamada, tu gloria entre nosotros. Oh Dios, yo te voy a pedir que lo haga por amor a ti mismo, en el nombre de aquel que murió por nosotros. Amén, amén. Si ustedes han estado aquí conmigo a lo largo de esta serie, probablemente usted puede apreciar que esto que yo acabo de leer representa una especie de paréntesis, como un receso que Juan ha hecho en el desarrollo de lo que él venía explicando hasta ahora. Como sabemos, Juan ha estado preocupado y hablando acerca de estas malas enseñanzas que estaban circulando alrededor de él, y junto con esas enseñanzas o malas enseñanzas que él estaba exponiendo, de una manera comparativa, él venía describiendo cuáles deben ser las cualidades que debieran caracterizar a todo cristiano, a toda persona nacida de nuevo. Y en esos primeros mensajes Juan es sumamente confrontador, pero como que de repente se percata de algo que es una realidad, y es que cada uno de nosotros necesita ser animado, estimulado. A cada uno de nosotros necesita un poco de empuje a lo largo del camino, y él como que decide detenerse en este momento y hacer exactamente eso. Y él está tratando ahora de hablarnos de algunas verdades que puedan animarnos, estimularnos, afianzarnos en el camino de nuestra salvación. Y meditando sobre eso, recordaba esta gran realidad y algo que hace muchos años atrás tuve la oportunidad de revisar más detenidamente, cuando en uno de los retiros de ancianos de nuestra iglesia en Estados Unidos se me pidió que al final, un retiro que iba a ser sumamente difícil, que al final yo pudiera hablarles al grupo acerca de la necesidad que nosotros tenemos de ser animados mutuamente en nuestra carrera cristiana. Y leía en ese momento un pequeño librito, casi un folleto del pastor Chuck Swindoll, que se llamaba Encourage Me, anímame, estimúlame. Y en él hablaba de una forma muy clara de algo que él hace muy bien, y es animar a los creyentes a vivir su fe. Bueno, en este texto Juan yo creo que está tratando de hacer exactamente lo mismo antes de continuar el desarrollo de su temática.
Y cuando Él lo va a hacer, entonces Él toma este grupo de personas a quien Él se está dirigiendo y parece dividirlos en tres grupos que Él llama niños, jóvenes y padres. Y esos grupos han sido vistos de diferentes maneras, pero la enorme mayoría de los estudiosos por los siglos de los siglos no ha pensado que estos grupos se refieren a grupos cronológicos y tampoco han pensado que estos grupos se refieren a personas dentro de un núcleo familiar que cronológicamente corresponden a niños, a jóvenes y a padres, sino que estos grupos corresponden a grupos dentro del cuerpo de Cristo, porque de eso es que Juan ha venido hablando y seguirá hablando. Y que no está dirigiéndose a grupos de edad cronológica, sino más bien a personas que tienen diferentes estados de su desarrollo o que están en diferentes estados de su desarrollo espiritual. Y de esa manera, entonces, para muchos, la palabra niños nos engloba a todos, porque Juan hace uso de esa palabra en su carta no menos de 10 veces. Y en las otras 9 veces, la palabra niños o jóvenes, en este caso, hace referencia a todos los creyentes, a aquellos que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Y no creo que esto va a ser la diferencia. Autores de la calidad de Martín Lutero, de Juan Calvino, lo entendían así. Que niños o jóvenes nos engloba a todos y que entonces aquí no hay 3 grupos, sino que aquí hay 2 distinguidos dentro de todos. Los jóvenes y los padres. Los jóvenes corresponden a aquellos de una edad espiritual, de un desarrollo espiritual menos maduro, y los padres a aquellos entonces que han alcanzado un desarrollo espiritual más avanzado. De tal manera que a lo largo del camino, cuando yo esté desarrollando mi texto y me refiera a los niños, nos estamos refiriendo a todos nosotros. Cuando hablemos de los jóvenes y de los padres, estamos hablando de 2 grupos diferentes. Los padres los más maduros, los jóvenes aquellos de menos madurez espiritual, pero que tampoco son babies o bebés o infantes en la fe, sino que ya han tenido un caminar, un desarrollo, y es por eso que Juan dice que ellos están fuertes. Vosotros sois fuertes, porque ya han desarrollado algo de esa fortaleza en su caminar con Cristo. Y habiendo dicho eso, entonces yo quisiera que comencemos a ver qué es lo que Juan le dice a unos y qué es lo que Juan le dice a otros. Y estas son verdades cardinales, verdades que a lo largo del tiempo nosotros hemos ido perdiendo su valor, las hemos ido diluyendo, hasta el punto que como la hemos oído tanto, ya no representan, ya no nos motivan, ya no significan aquello que significaron una vez. Y esto es lo que yo le pedía a Dios que nos permitiera hacer en esta mañana, que al volver a revisar estas verdades, al volver a revisar estos textos, nosotros pudiéramos aquilatar, apreciar, valorar aquello que una vez valoramos, aquello que Dios valora de otra manera, de una forma distinta a como nosotros lo hacemos. Y con eso en mente, entonces, el texto comienza de esta manera: a los niños, versículo 12, os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y en el versículo 13, al final, él vuelve a decir, os he escrito a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Juan le habla a los niños, jóvenes, padres, y vuelve y luego habla de nuevo a los niños, jóvenes y padres. Yo lo que he hecho es agrupar las verdades que él les menciona a los niños en un momento dado, a los jóvenes y a los padres, entendiendo que niños somos todos, o hijos somos todos. El versículo 12 nos dice entonces, a nosotros los hijos, vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Versículo 13, os he escrito a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Esas 2 verdades son ciertas de todo el mundo que ha nacido de nuevo, que es genuinamente cristiano, que pertenece a la familia de Dios. El hecho de que mis pecados me han sido perdonados. Y lamentablemente, eso es algo que nosotros no, esa verdad como que no nos anima tanto como nos animó en un momento dado. Quizás algunos de ustedes recordarán como al principio de su fe, al principio de su caminar, cuando usted se vio perdonado de años de pecado, cuando se sintió libre por primera vez, como usted contaba su testimonio a todo el mundo que le diera
oído a escucharlo. Yo recuerdo en esos primeros años querer enviar a mi familia cada pedazo de literatura que caía en mis manos. Yo quería proclamarlo a los cuatro vientos. Y sin embargo, con el paso del tiempo, como que nos vamos sofisticando. Si estas verdades sencillas, estas verdades verdaderas, profundas del Evangelio, como que van perdiendo su valor. Mencionaba en el primer servicio como alguien fue donde el gran teólogo Karl Barth, no que estemos de acuerdo con todo lo que él enseñó, pero sin lugar a duda fue uno de los grandes teólogos del pasado reciente, y le preguntó que cuál sería esa gran verdad profunda que él pudiera compartir con una audiencia X. Y Barth respondió: Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Jesús me ama, esto yo lo sé, porque la Biblia me lo dice. Esa fue la gran verdad que ese gran teólogo pudo compartir cuando alguien le hizo esa pregunta esperando una respuesta mucho más profunda. Y yo creo que ahí está parte del problema, que nosotros tenemos verdades reveladas en la palabra de Dios que con el paso del tiempo no la aquilatamos. Y el hecho de tener mis pecados perdonados es una de esas grandes verdades. Y meditando sobre esto, comenzaba a pensar, ¿por qué es que el hecho de tener mis pecados perdonados no tiene la motivación, no nos da el ánimo, no nos da impulso que una vez nos dio? Y parte del problema está en que nosotros no entendemos lo que implica o lo que es el pecado para saber qué es lo que me han perdonado. Y yo quiero ayudarte a meditar, a reflexionar en eso esta mañana para que sepa qué es lo que a ti y a mí nos han perdonado. Un pecado es una violación inmoral de la ley de un Dios que 3 veces santo. Un pecado es un desafío a la autoridad o al Dios soberano, creador y sostenedor del universo. Es un desafío al Dios soberano, creador y sostenedor del universo. Un pecado es una afrenta en contra del Dios que nos ha dado la vida. Un pecado es una contaminación de la creación que cuando Dios la vio, la revisó, le pasó revista, la declaró buena en gran manera. Es una contaminación de su creación. Un pecado es algo abominable para Dios. El problema es que lo que a ti y a mí nos han perdonado no es un pecado, son miles de pecados. De tal manera que cuando Juan nos recuerda, hijos, vuestros pecados han sido perdonados, lo que Juan me está tratando de comunicar es cómo Dios me ha perdonado miles de veces las violaciones contra su ley. Cómo Dios me ha perdonado miles de veces el que yo haya desafiado su autoridad, ofendido su santidad, el que yo haya contaminado su creación con mis acciones y miles de veces el que yo haya obrado perversamente contra Dios. Eso es lo que me han perdonado. Eso es lo que debiera motivarme a vivir de otra manera, de una manera más agradecida, de una manera más santa, de una manera más gozosa, conociendo lo que Dios ha hecho por mí. Hijos, vuestros pecados han sido perdonados. Recuerda, tú y yo vivimos en pecado. El pecado no es algo que yo hago, es algo que yo soy. Y cuando Juan me habla de que mis pecados han sido perdonados y yo verdaderamente soy cristiano, lo que me está diciendo es que la gracia infinita y la misericordia incomparable de Dios han sido lo suficientemente grande para cubrir todas mis infracciones de su ley miles de veces. Dios trató de comunicarnos algo de ese sentir en el Antiguo Testamento. Por cientos de años, millones de corderos, sin exageración, fueron sacrificados.
y millones de ofrendas ofrecidas y no fueron suficientes ni para perdonar los pecados del pecador ni para calmar su conciencia, como una manera de Dios mostrarnos a nosotros lo monumental que es el pecado contra Dios. Millones de ofrendas, millones de corderos quedaron y fueron insuficientes para lograr lo que la sangre de Cristo derramada en la cruz pudo hacer de una vez y para siempre. Vuestros pecados, hijos, han sido perdonados. Algo que es abominable para Dios, algo que la palabra declara como abominable ante sus ojos, algo que Habacuc menciona que sus ojos son tan puros que no pueden ni siquiera verlo. Algo que cuando llegamos al Nuevo Testamento sigue siendo denunciado como algo abominable. Lucas 16, 15. Y Él les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que entre los hombres es de alta estima, escúchame, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. La versión ESV de la Biblia tiene un comentario a este versículo. Y dice que abominable es todo aquello que es hecho de una manera que no glorifica a Dios. Esa es la razón por la que Pablo nos recuerda en 1 Corintios 10:31, ya sea que coma o beba, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y cada vez que nosotros hemos hecho algo tan simple, tan insignificante como comer o beber, y no lo hemos hecho para la gloria de Dios, ha sido abominable a sus ojos. Esa es la mala noticia, pero escucha, Juan no me está hablando de la mala noticia ahora. Juan me está dando la buena noticia y es que mis pecados han sido perdonados. Que aquel que fue a la cruz fue hecho como abominable por mis pecados. Que aquel que abomina el pecado fue hecho como abominable para que yo pudiera ser limpio de pecado. ¿Tú entiendes lo que Juan está tratando de comunicarnos? ¿Tú entiendes de qué manera Juan está tratando de animarme? La palabra de Dios, de hecho, declara eso. Declara en 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros para que fuéramos hechura o fuéramos hecho justicia de Dios en él. Aquel que no conoció pecado fue hecho pecado. Pero recuerda que el pecado es una abominación para Dios. Aquel que era puro para no ver el pecado fue hecho como abominable ante los ojos de Dios para el perdón de mis pecados. Esa es la buena noticia, eso es lo que Juan está tratando de proclamar. Yo no creo que eso es una verdad que podamos pasar por alto de una manera tan ligera, tan somera, sin detenernos a contemplarla, a rumiarla y sin nosotros experimentar un gozo extraordinario de conocer que Dios ha perdonado mis pecados, hermanos. ¿Y cómo lo hizo? Por amor a su nombre. El texto en español simplemente dice por su nombre. El texto en inglés dice for his name's sake. Por amor a su nombre. Por amor a sí mismo. Por su gracia. Por su misericordia. Por sus méritos. Por lo que él hizo. Por la gloria de su nombre. Por eso es que la canción que canta y dice por la historia del Calvario es una de mis canciones preferidas por la simpleza de sus letras, por la historia del Calvario, por tu vida, por tu muerte. No es simplemente por tu muerte, por tu vida, donde llenaste los méritos, acumulaste los méritos en mi favor, por tu muerte, pero no solamente por tu muerte, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, es por tu vida, es por tu muerte, por la sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Hace 2 sábados atrás, en la sección del curso 7 Pilares, alguien preguntaba,
Pastor, ¿y por qué un Dios que conocía que Adán iba a caer lo creó? Y de no, hay una pregunta antes que eso. Mucho antes que eso, que tendríamos que responder. Porque un Dios perfecto, infinito, contento en sí mismo, satisfecho en el amor que tenía por el Hijo y el Hijo por Él, satisfecho en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios que no ha ganado nada después de haber creado, porque ese Dios creó, punto. Y decía, la respuesta es que Dios es amor. Y el amor da por tal manera, tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Que Dios quiso compartir lo que Él era, lo que Él tenía con criaturas. ¿Por qué? Porque el amor da. Y aún sabiendo que esas personas caerían y que necesitaban ser redimidas, y aún conociendo que su Hijo tendría que ser crucificado un día, las creó porque Él entendió en su amor infinito, en su amor inexplicable, que valía la pena todavía crear para redimirlos, para que pudieran compartir por el resto de la eternidad lo que Él es. Vía el perdón de sus pecados. ¿Tú entiendes lo que Juan está tratando de ayudarnos a recordar? La segunda cosa que Juan le dice al grupo que él denomina niños, todos nosotros. Os he escrito a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Eso es otra verdad que así conocemos al Padre. Que no significa mucho para muchos de nosotros ahora, pero no es poca cosa conocer al Padre, porque conocer al Padre implica que ahora yo soy su hijo, y eso no es poca cosa. No es poca cosa haber pasado de bastardo a hijo legítimo de Dios. Eso no es poca cosa. De condenado a libre, de hijos de la ira a hijos del perdón, de hijos de Satanás a hijos de Dios. Eso no es poca cosa, ni una pequeña verdad. Vosotros conocéis al Padre porque ahora sois hijos. Hijos. Algunos piensan que esta palabra hijos versus jóvenes versus padres, estos son los menos, pero algunos piensan que corresponden a infantes en la fe, a personas que han acabado de nacer muy recientemente. No lo creemos así por lo que ya hemos explicado, pero sí quisiera aprovechar la oportunidad para recordar que muchas veces son esos jóvenes infantes en la fe, los que tienen su primer amor, los que tienen mayor pasión, los que recuerdan lo que Cristo hizo en la cruz por ellos, los que recuerdan la sangre derramada por ellos y experimentan un enorme gozo en su vida inicial cristiana, hasta el punto incluso que ahora aquellos que van delante, que son más maduros, que los años le han pasado por encima, cuando los oyen, incluso lo he oído decir, está bien, qué bueno, pero se le pasará. Qué pena que se le pase, qué tristeza, qué desilusión, que puedan olvidar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Cuando lleguemos al cielo, cuando estemos en gloria, por el resto de la eternidad, los redimidos de Dios cantaremos de nuestra redención. Y la celebraremos en presencia de sus ángeles, los serafines, de los querubines, donde ya no haya más dolor, ni llanto, ni lágrimas. Y si comenzamos así, con ese primer amor, ¿cómo lo perdemos? ¿A dónde se nos fue? ¿Qué es lo que antes me motivaba a vivir en obediencia, que no era el miedo al castigo, sino mi primer amor, que hoy ha cambiado y ahora lo que me mueve a obedecer es más el miedo a las consecuencias que el amor por lo que Él hizo por mí? ¿Dónde se perdió? Bueno, Pablo le habla a Timoteo desde otra perspectiva, pero yo quiero aplicarlo a esta verdad que yo acabo de mencionar. Y nos revela dónde se pierde, cómo se pierde.
En la segunda carta a Timoteo 2:4 dice: ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. ¿Comenzaste a entender cómo se pierde? Nuestro comandante en jefe, el comandante en jefe de todo el universo, nos reclutó para su gloria, para su causa, para ser parte de su ejército. Y después de haber sido reclutado, nosotros nos enredamos en los negocios de la vida diaria. No es que no nos ocupemos de las cosas de la vida que tenemos que atender, es que las cosas de la vida no pueden pasar a ser prioritarias, porque cuando pasan a ser prioridad nos atrapan, nos enredan y quedamos atrapados en esas trampas. Y en ese atrapamiento perdemos las verdades preciosas del Evangelio, de mi perdón, mi primer amor. Y ahora, ¿qué tenemos? Tenemos a un soldado reclutado por su comandante en jefe, atrapado en los negocios de la vida diaria. Esa es la razón, hermanos, por la que Dios dice, por la que Cristo dijo: buscar el reino de Dios primero y su justicia, y el resto se dará por añadidura. Pero nosotros comenzamos a buscar, a enredarnos en los negocios de la vida diaria, y enredados queremos que Dios nos dé por añadidura el resto. Y Dios dice: no, tienes las cosas invertidas. Pero ¿para qué nos reclutó Dios? Escúchame, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Cuando tú y yo hacemos eso, cuando vivimos de esa manera, recordamos las verdades sencillas del Evangelio por donde yo comencé. Cultivamos el primer amor, permanecemos en el primer amor y nos encontramos obedeciéndole por amor más que por miedo. Os escribo a vosotros, hijos, vuestros pecados os habéis sido perdonados y vosotros conocéis al Padre. ¡Wow! Soy hijo de Dios. Eso es para todos nosotros, los hijos. Y ahora dos grupos, los padres y los jóvenes, dentro de ese grupo de todos. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Una verdad que es repetida otra vez, exactamente igual en el próximo versículo. ¿Qué es lo que Juan está tratando de hacer? Una verdad tan sencilla, tan conocida, repetida dos veces en dos versículos, uno detrás del otro. Os escribo, esto es lo único que le dice a los padres, que se supone son aquellos más avanzados en la vida espiritual. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis a aquel que es desde el principio, algo que nos recuerda de la eternidad de Dios. Y eso es otra enorme verdad, una gran verdad que hemos diluido, que hemos olvidado, que no nos anima, que no nos motiva, que no nos lleva, que no nos impulsa, que no nos levanta. ¿Y cómo es que no podemos ser levantados por una verdad que Dios mismo levanta de forma repetitiva en su palabra una y otra vez? Dios proclama su eternidad. ¿Qué está tratando de hacer Juan? ¿Qué está tratando de hacer Dios cuando la repite una y otra vez? Déjame leértela varias veces. Salmo 92. Antes de que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios, su ser. Salmo 93:2. Desde la antigüedad está establecido tu trono. Tú eres desde la eternidad de tu trono, desde la eternidad. No solamente tú eres, tú gobiernas, Dios, eternamente. Salmo 106:48. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y que todo el pueblo diga amén, aleluya. Isaías 43:13, aún desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo, y quién lo revocará. Desde la eternidad yo soy, desde la eternidad yo obro, desde la eternidad yo determino, y desde la eternidad nadie puede revocar lo que yo he determinado.
Nuevo Testamento, 1 Timoteo 1:17, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey eterno, inmortal. Finalmente, 1 Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. La exclusividad de su eternidad, la exclusividad de su trono eterno, el gobierno que no se ha apartado desde la eternidad hasta la eternidad de sus manos. Juan proclama la eternidad de Dios. Ustedes conocéis, Padre, aquel quien ha sido desde el principio. La eternidad de Dios nos recuerda la inmutabilidad de su carácter. Y de la misma manera que su carácter es inmutable, así son sus promesas, que son todas un sí y un amén en Cristo. Eso es lo que Juan está tratando de recordarle a aquellos que son más viejos en la fe, que sus promesas nunca fallarán, que sus promesas son tan ciertas como que Dios vive. Sus promesas son tan verdaderas como que Cristo resucitó de entre los muertos. Y son un sí y un amén para aquellos cuyos pecados han sido perdonados. A los jóvenes, a aquellos que tienen menos tiempos en la fe, que quizá no son bebés infantiles, infantes en la fe, que ya tienen un tiempo caminando, que ya han probado hasta cierto punto su fe. Él escribe y les dice, versículo 13, segunda parte, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Algo que él vuelve y repite en el versículo 14. Vosotros habéis vencido al maligno. No lo venceréis, no quizás vencerá. Vosotros lo habéis vencido. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. El mismo Juan nos va a decir eso en su primera carta. En esta carta que estamos haciendo más adelante en 3:8, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Déjame hacerte una pregunta. El Hijo de Dios era Dios, es Dios, será siempre Dios. ¿Tú no piensas que Dios vino a destruir las obras del diablo y se fue sin haberlo logrado? Dios nunca ha comenzado algo que no haya terminado. Si Él vino a destruir las obras del diablo, Él concluyó su obra. Y la palabra de Dios proclama que Él concluyó su obra. Colosenses 2:15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Y cuando Cristo triunfó, yo triunfé porque yo estoy en Cristo. Por eso Juan dice, jóvenes, vosotros habéis vencido al maligno. Él es un enemigo derrotado. Lo único es que él rehúsa proclamar su derrota, poner sus armas y bajar su bandera. Nosotros no estamos luchando una batalla para ver si la ganamos. Nosotros debiéramos estar viviendo una victoria de un enemigo ya derrotado. Antes de Cristo irse, Juan 16:33, yo he vencido al mundo. Tranquilos, tenéis paz. Yo he vencido al mundo. Y alguno pudiera estar pensando, pastor, pero ahí no dice yo he vencido al maligno. ¿Qué tú crees que representa el mundo? El mundo no es más que todo el sistema, permítemelo decirlo en dominicano, todo el aparataje construido, diseñado en el Hades por el maligno, a través del cual él engaña a los hombres. Todos los sistemas de gobiernos que se oponen a la palabra de Dios, a la verdad de Dios, fueron diseñados en el Hades. Todos los sistemas educativos que se oponen a la palabra de Dios tienen su diseño en el Hades.
De eso es que Cristo está hablando cuando dice, yo he vencido al mundo. Lo que Satanás hace es que él conoce su enemigo, conoce su hábitat y conforme a su hábitat diseña su estrategia. Cuando él fue al jardín del Edén, ¿cuál era el hábitat en el que ellos estaban? Un jardín que había árboles y animales. Él no va a venir a través de la tecnología, no existía, no eras parte del hábitat. Hubiese sido muy obvio que esto es extraño. Él vino a través de una serpiente, lo que era común a su hábitat, y a través de aquello que es común a su hábitat, Él engañó a Adán y Eva de esa misma manera. Él viene a nosotros a través de nuestra inteligencia, nuestros sistemas educativos, nuestra ciencia, nuestro progreso, todo aquello que refleja nuestro hábitat, nuestras computadoras, internet, iPod, Twitter, Facebook, todo eso que es parte de nuestro hábitat es usado por el enemigo. No estoy diciendo que es necesariamente pecaminoso, pero es usado por el enemigo para desviar nuestra atención, engañarnos, enredarnos. Y entonces ahora, como es parte de mi hábitat, yo ni siquiera me percaté de sus ataques. Cuando Cristo dijo, yo he vencido al mundo, Él está hablando, yo he vencido el sistema entero construido por Satanás que estuvo en contra de mi vida, que trató de hacerme tropezar, que trató de hacerme caer. Esa es nuestra lucha. Mi peor enemigo lo llevo dentro. Por eso cantamos, líbrame de mí. Soy yo. No podemos hacer como aquel señor, es una historia verídica, en Estados Unidos, tenía más de 400, 500 libras y demandó a la cadena del restaurante McDonald's porque sus hamburguesas lo hicieron engordar. Llegó a la corte el caso. Sí, las hamburguesas te hicieron engordar, pero fue tu carne que deseó su carne. Satanás nos presenta las ofertas, pero es mi carne que la compra. Es mi carne que las desea. Mi peor enemigo lo llevo dentro. Satanás es solamente un presentador de ofertas a individuos que tienen deseos. Pastor, pero ¿y aquel pasaje de Efesios que dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que es contra principados y potestades? ¿Qué tú crees que representa el mundo y todo su sistema construido? Déjame llevártelo más allá. Adán y Eva. Cuando Adán cae, Adán culpa a Eva, pero Eva no era su problema. Su problema era la serpiente que engañó a Eva. Es contra principados y potestades que usan a seres humanos y hacen caer a otros. Cuando Cristo estaba siendo tentado para que no llegara a la cruz, su problema no era Pedro, sino Satanás que estaba usando a Pedro. Apártate de mí, Satanás. Nuestra lucha es contra principados y potestades. Eva no quería destruir a Adán. Pedro no quería destruir a Cristo, pero estaba siendo usado por él, por el enemigo. Cuando Israel tiene una plaga de 70,000 muertos y David fue el culpable, al fin de cuentas David no era su problema, no era el problema de Israel. David no quería destruir a su propia gente, sino que se dejó engañar por el enemigo. Nuestras luchas contra sarna y contra principados y potestades que usan individuos a través de los cuales Él nos hace tropezar. Y tú lo ves a lo largo de la historia bíblica. Y de todo un sistema y de todo un aparataje que Él ha montado en el mundo, conforme a nuestro hábitat, y que luce tan normal y común, que yo jamás pienso que me está sirviendo de distracción y de pecado y de trampa en el camino. Ahora notemos que cuando Juan le habla a los hombres en el versículo 14 y les recuerda, vosotros habéis vencido al mundo, no lo venceré, al maligno, está vencido. Él le dice, soy fuertes y la palabra de Dios
permanece y habéis vencido al maligno. Nota la relación que él establece entre ser fuerte, la palabra de Dios que permanece y el haber vencido al maligno. Tú no puedes vencer al maligno fuera de la palabra. Tú no puedes vencer al maligno si no aplicas la palabra. Tú no puedes vencer al maligno si no consumes la palabra. Tú no lo puedes vencer si no aplicas la palabra. De hecho, el salmista lo dice en el Salmo 119:9. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. ¿Cómo puede hacerlo? De una sola manera, guardando tu palabra. Esa es la razón por la que personas que consumen su palabra se deleitan en Dios. Personas que ignoran su palabra terminan deleitándose en el mundo y por eso caen. Su palabra nos hace o nos ilumina el camino, nos señala la dirección, te muestra dónde están las minas que Satanás ha plantado a lo largo del camino. Su palabra te da convicción de pecado. Cuando su palabra es consumida con regularidad, te hace entonces deleitar en las cosas de Dios. Y cuando no es consumida, te hace deleitar en las cosas del mundo. Los que consumen su palabra y la aplican son vencedores. Los que ignoran su palabra son vencidos. Es como la historia de Spurgeon, hablando acerca de un oficial escocés que antes de ir a la guerra reunió a sus soldados y obviamente iban a la batalla. Y él simplemente es comandante que quiere proteger sus tropas y quiere ganar la batalla. Y le dice a los soldados, recuerden algo, soldados, si ustedes no matan, lo van a matar. Recuerden algo, hijos, si ustedes no vencen, serán vencidos. Y Dios nos ha dado su palabra. Dios, de hecho, ha ido a la cruz en la persona de su Hijo y ha vencido al enemigo. Tú no tienes que luchar contra un enemigo que es todopoderoso. Tú tienes que librar algunas batallas contra un enemigo vencido cuyo poder fue cuyo poder fue despojado en la cruz cuando Dios hizo un espectáculo de él a través de Cristo. Y cuando Cristo venció, yo decía, yo vencí. Es como el ejército que va a la guerra. Cuando él ganó la batalla, cada ciudadano de esa nación entiende que ganó la guerra. Porque cuando el ejército venció, ellos vencieron. ¿Te das cuenta de qué manera Juan está tratando de animar a sus discípulos, a aquellos que verdaderamente han creído? Hermanos, vosotros tenéis vuestros pecados perdonados, conocéis al Padre, sois hijo de Él. No sois bastardos ya. Vosotros habéis vencido al maligno. Vosotros conocéis a aquel que es desde el principio. Y mis pecados han sido perdonados. Déjame ir resumiendo y cerrando este mensaje que Juan ha querido traer precisamente para animar a aquellos que ciertamente han nacido de nuevo por el poder del Espíritu de Dios. Mis pecados han sido perdonados por amor a su nombre. El salmista conocía lo importante que eso era. En el Salmo 23:3 dice, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. La importancia de que sea por amor de su nombre y no de otra cosa es que Dios tiene su nombre comprometido en esto. Y eso implica entonces que mi vida ha sido garantizada, mi triunfo garantizado y mi permanencia en el camino también garantizado, porque Él lo está haciendo por amor de su nombre. Si ustedes fuesen algo de pentecostal, hubiesen brincado con esa verdad. Aunque pase por el valle de sombra de muerte o el silencio de la ivy, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú eres mi presencia, tú eres mi Dios. No importa por dónde ocurra, por dónde vaya, no importa si es el valle de la muerte, tú estarás conmigo. Porque has perdonado mis pecados por amor de tu nombre, Dios.
vosotros, padres, conocer a aquel, o conocéis a aquel que es desde el principio. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según, escúchame ahora, y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Adán no había sido creado, el mundo no había sido creado y la gracia me había sido dada en Cristo desde la eternidad, hermanos. ¿Te das cuenta de qué manera Dios me ha amado? Con amor eterno te ha amado. Te concebí, creé el mundo, te creé a ti y te puse en él. Para que un día tú y yo nos juntáramos por el resto de la eternidad y tú puedas disfrutar de lo que yo soy. Hemos vencido al mundo. Hemos vencido al maligno. Juan lo dice 2 veces. No que lo venceremos. Hemos vencido ya en Cristo. Por medio de su sangre y por medio de su palabra escrita en nuestros corazones con el dedo del Espíritu. Y eso es suficiente para nosotros creer las promesas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Isaías 35:3 nos dice: fortalecer las manos débiles y afianzar las rodillas vacilantes. Decir a los de corazón tímido: esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él os salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Y eso está en verdad. Como que Dios existe. El ciego verá, el sordo oirá, el cojo saltará, del desierto brotarán aguas, corrientes y fuentes de agua. Porque Jehová, el que es desde el principio, lo ha prometido. Y de la misma manera que su ser es inmutable, así son sus promesas. Juan diría: hijitos, ¿por qué vivís como si vuestros pecados aún no hubiesen sido perdonados? ¿Por qué vivís cargados y atribulados? ¿Por qué no aquilatar lo que Él hizo en la cruz y vivir de una manera santa para aquel que murió por vosotros? Yo decía el jueves pasado, recordando el Día de Acción de Gracias del famoso Thanksgiving de Estados Unidos, mi día preferido del año. Días antes yo comienzo a anticiparlo, pensando en lo que Dios me ha dado durante todo ese año, agradeciéndole a Dios por todas sus bendiciones y anticipando ese día, cuál es la petición que Dios pondrá en mi corazón ese día para el próximo año. Por más de 25 años ahora, Dios me ha concedido una petición anual hecha en ese día. Y yo decía en esta ocasión, algo que he dicho por años ahora: no tengo lamentos. Ni de mi tiempo en Estados Unidos, ni de mi tiempo después de haber llegado, no tengo un solo lamento. Y alguien me pudiera escuchar y decir: oh, pastor, parece que usted lo ha hecho todo bien. No, yo no lo he hecho todo bien. Yo he pecado al igual que tú. Pero yo no vivo en los lamentos del pasado, yo vivo en su perdón del presente. Y yo no puedo debilitar la obra de la cruz en mi vida. Él me ha perdonado, Él me ha lavado, Él me ha hecho hijo suyo. Y yo no puedo vivir en el pasado ahora, yo vivo en su presente, perdonado. Y Él no se avergüenza de llamarme hermano. ¿Cómo no celebrarlo? ¿Cómo no querer vivir santamente para Él? ¿Cómo no querer vivir victoriosamente en su poder, en su palabra? ¿Cómo deleitarme en otra cosa que no sea lo suyo?
¿Cómo desear otra cosa? No, por su amor inexplicable, por la historia del Calvario, por su vida, por su muerte, por su sangre en la cruz. Por tu amor inexplicable, te alabaré, Dios. Te alabaré. Esa debe ser tu vida y mi vida, una vida de obediencia, una vida de alabanza para nuestro Dios. Movido no por miedo a sus consecuencias, por amor a su nombre y con agradecimiento, por agradecimiento a lo que Él ya hizo en la cruz. Cobra fuerza, hermano. El Hijo de Dios no solamente ha muerto por ti, está orando por ti. Cobrar ánimo. Ten fe. Él te espera en la meta. Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.